Les saluda Cristina Rodríguez desde los estudios de televisión del Nasdaq en Nueva York y desde aquí les vamos a acercar lo más destacado de la economía y los mercados de Estados Unidos. Y para hablar de todo ello está con nosotros hoy César Rojas. César es economista global para Citi. Bienvenido y gracias por estar en Estrategias de Inversión, César. Muchas gracias por la invitación, Cristina. César, vamos a comenzar con las previsiones para esta semana. ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Cuáles serán los datos de interés? Perfecto. Si bien vamos a tener varios datos económicos para Estados Unidos y Europa, lo más importante para esta semana va a ser el dato de inflación en Estados Unidos. Nosotros estamos esperando que el dato de inflación subyacente venga un poco arriba de 0.2% mes a mes. Y lo que va a ser relevante es que el dato de inflación subyacente el mes pasado vino más fuerte de lo esperado. El dato de crecimiento de los salarios que vimos hace 2 semanas fue el más alto desde 2009 y esto ha generado una expectativa o un nerviosismo en que mayores tasas de inflación en Estados Unidos, en una economía que está en pleno empleo y que va a tener un estímulo fiscal por venir, genere que la inflación se pueda desatar y lleve a mayores tasas de interés. Y en ese sentido, el dato más importante para ver esta semana es el dato de inflación en Estados Unidos. Si bien lo que yo agregaría es que el dato de inflación se podría haber opacado si la reciente turbulencia en los mercados continúa esta semana. ¿Algo más importante para seguir a destacar de esta semana, César? Claro, yo creo que lo importante sería destacar algo que puede meter volatilidad en los mercados y es que en términos de la política comercial de Estados Unidos vemos que el próximo domingo 18 de febrero es el límite para que Estados Unidos y Canadá resuelvan las diferencias que tienen ante la Organización Mundial del Comercio cuando Canadá presentó una queja en contra de la política de anti-subsidios y anti-remedios comerciales de Estados Unidos. ¿Y por qué esto es importante? Porque las tensiones comerciales entre los dos países han venido creciendo en los últimos meses y eso puede llevar a mayores riesgos para la renegociación de NAFTA. Hablabas de volatilidad, César, y precisamente la semana pasada Wall Street se mostró muy volátil. Su principal indicador, el Dow Jones, registró pérdidas que no se veían desde el año 2011. ¿Esto a qué se debe? ¿A qué se debió? Claro, y lo que vimos la semana pasada es que hubo un incremento sustancial en la volatilidad en los mercados. Por ejemplo, el índice de volatilidad implícita en opciones del Standard & Poor's tuvo un incremento hasta puntos como de 50 puntos, cuando el promedio de la semana anterior fue alrededor de 14. Y esto lo que te refleja es que hubo un cambio de posicionamiento entre los inversores de opciones y en parte esto refleja que hay una mayor preocupación con respecto a los temas de inflación que habíamos comentado hace un momento. No solamente lo que vimos fue el Dow Jones, también vimos, por ejemplo, el Standard & Poor's cayó alrededor de 10% el jueves, intradía cayó casi 10% el lunes y otros mercados también se vieron afectados. En ese sentido, una corrección en los mercados financieros podría estar diciendo que los mercados de acciones están empezando a apreciar que los bancos centrales van a empezar a retirar el estímulo que tenían antes, que se enfrentan a una economía que está más fuerte y que va a implicar mayores tasas de inflación y por lo mismo que es una economía cuya expansión ha avanzado mucho y por lo tanto podremos estar en una de las etapas finales del ciclo. Y justo esto tuvo lugar cuando tomaba posesión del cargo de presidente de la Reserva Federal Jerome Powell. ¿No tuvo nada que ver o es que también los inversores se encuentran preocupados de lo que pueda hacer Jerome Powell? Lo que nosotros sostenemos es que la llegada de Jerome Powell a la Reserva Federal como jefe de la Reserva Federal no va a implicar un mayor cambio en la política de retiro gradual del estímulo monetario en Estados Unidos. Sin embargo, lo que podemos apreciar es que la composición de la Junta de Gobierno va a ser clave para ver cuál va a ser la política respecto a retirar el estímulo.
y por lo pronto tenemos al menos 4 vacantes en la junta de 7 miembros, y la decisión de cuál es la perspectiva de cada uno de los nuevos miembros va a ser importante para los inversionistas. Además, César, la semana pasada, del jueves al viernes, durante unas horas estuvo el gobierno de Estados Unidos cerrado otra vez de nuevo, pero finalmente Donald Trump firmó un acuerdo presupuestario. ¿Esto puede afectar a los mercados esta semana? Nosotros creemos que no va a tener otro efecto durante esta semana. Sin embargo, lo que habría que resaltar es que mucha de la preocupación que hubo dado para lograr este acuerdo en el Congreso de Estados Unidos es que no se quería aumentar el déficit. Eso un poco bloqueó que se mantuviera un acuerdo. Y lo que vemos esta semana es que el presidente Donald Trump va a presentar su plan de infraestructura, que por lo menos tiene un tamaño de 1.5 trillones de dólares. Y la semana pasada se publicaron bastantes datos macroeconómicos. ¿Cuáles son los más importantes, César? Entre lo más importante que pasó la semana pasada, tuvimos datos, por ejemplo, el ISM no manufacturero en Estados Unidos, que básicamente presentó un fuerte incremento comparado contra los próximos meses, lo que sugiere que la expansión en el sector no manufacturero de Estados Unidos va a continuar. Sin embargo, este dato tuvo lugar al momento de las mismas correcciones en la bolsa, entonces no maneja muy bien qué tan consistente es con el mayor crecimiento en la economía de Estados Unidos. Bueno, y también comentamos los datos del precio del petróleo. El barril de referencia del Mar del Norte, el Brent, se ha situado esta semana en torno a los $65. Hace apenas una semana estaba en los 70 el barril. Y el de referencia aquí en Estados Unidos, el West Texas, ha rondado los $60. También ha bajado $5 desde la semana anterior. ¿Esto se debe a algo en concreto, César? Claro, nuestra perspectiva para los precios del petróleo es que van a estar moderándose con respecto a lo que viene resta del año. ¿Esto por qué? Dado que los mayores niveles del precio del petróleo que vimos en los primeros meses del año van a reflejar que se vean menores precios hacia adelante. ¿Y por qué? Porque esto va a hacer que nuevos productores que están en Estados Unidos empiecen a producir más y empiecen a aumentar la oferta de crudo, y en ese sentido los precios tendrán que bajar. Y una nota para el cambio de divisas, que a final de semana cada euro se quedaba en los $1,22 al cambio, perdiendo enteros respecto a la moneda americana. Y César, tú eres economista global de Citi, y yo te quería preguntar tus previsiones para este 2018 para la economía global, también para Estados Unidos y para España. Perfecto. Nosotros seguimos viendo que el crecimiento global es fuerte. Vemos una sincronización de varias economías y esto va a arrojar un crecimiento de alrededor del 3.4% a nivel global para este 2018. Lo que vemos en otras economías, por ejemplo en Estados Unidos, vamos a tener una economía cuyo crecimiento estamos pronosticando alrededor del 2.7% en 2018, pero que va a reflejar un estímulo fiscal. Esto va a tener todavía mayor empuje hacia el siguiente año, y eso va a mantener un poco esta perspectiva del crecimiento global es fuerte. Y por ejemplo, para España lo que vemos es que si bien la economía se va a moderar un poco hacia 2018 con respecto al año anterior, vemos que la incertidumbre que hubo respecto a Cataluña no ha tenido un impacto tan fuerte en la economía en su conjunto. César Rojas, muchas gracias por estar con nosotros en Estrategias de Inversión. Muchas gracias por la invitación, Cristina. Y a ustedes les esperamos la semana que viene con más noticias de la economía y los mercados de Estados Unidos. Cristina Rodríguez, desde los estudios del Nasdaq en Nueva York.